Por el 5º Distrito Federal, ella es Marta Horta Rodríguez de la coalición Todos por México y Paola Rachel Aguilar, Paloma, la coalición Juntos Haremos Historia. Y vamos a platicar un poco con ellas acerca de sus propuestas. Tenemos planeado hacer una especie de debate con las dos, sin embargo, bueno, el tiempo y aparte nos faltó una de las 3 candidatas, así es que, bueno, les voy a hacer 2 preguntas así como muy rápidas, muy sencillas. Claro. En seguridad, principalmente, en San Luis Potosí de 2015 a la fecha se han registrado 46 casos de muertes violentas de mujeres. Tan solo de junio del 2007 a la fecha se han registrado 33 casos, 2 el fin de semana pasado. Mi pregunta a las 2 es, ¿qué van a hacer desde el Congreso de la Unión para tratar de que se erradique la violencia hacia las mujeres? Marta. Claro, con todo gusto. Es importante establecer políticas públicas en materia no solo de la atención a la violencia feminicida, hay que echar a andar no solo la alerta de género, sino incidir en las causas de la criminalidad que hace que hoy haya esta violencia en su máxima expresión en contra de las mujeres, que es justamente esta, la de la violencia feminicida. Ha fracasado, hay que decirlo con todas sus letras, el sistema estatal para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y desde la Federación también el sistema nacional tendrá que eficientizar sus políticas públicas. No basta únicamente con combatir el tema de los feminicidios, sino vamos a la causa que es el origen de la criminalidad y la atención a las víctimas. Considero pertinente revisar todo el marco jurídico que tiene que ver con el sistema que rige ahora el sistema penal acusatorio adversarial, porque evidentemente le hemos fallado, se le ha fallado principalmente a las víctimas del delito y no se da acompañamiento, sobre todo cuando las víctimas denuncian alguna situación de violencia en contra de ellos. Reitero, es una situación que no se debe minimizar, lo he dicho y lo voy a repetir muchas veces, porque yo he trabajado desde la sociedad civil en el tema de violencia contra las mujeres, sé lo que vive una mujer cuando pide ayuda, que es revictimizada en una situación y otra, y el marco jurídico nacional debe estar basado desde el ámbito de seguridad y que no solo quede en el tema de mujeres la situación de seguridad y la prevención del delito en el tema de violencia de género. Muchas gracias, Marta. Paloma. Pues necesitamos que el servicio de la nación esté definitivamente al servicio de la paz y no de la violencia. El presupuesto tiene que estar al servicio de mecanismos de pacificación del país y no de la violencia. Ahora, se gasta muchísimo dinero en el tema de la violencia y sabemos que en el ambiente en el que vivimos ahora, en los problemas de narcotráfico que hay, uno de los sectores más vulnerables es precisamente el de las mujeres y el de los jóvenes. Necesitamos en ese sentido cambiar la forma en la que se está utilizando el dinero, no invertirlo en armas, no invertirlo en sacar al ejército a las calles. Necesitamos realmente empezar a invertir el presupuesto de la nación, que es vasto, en mecanismos de prevención, pero también de atención inmediata. Por poner un ejemplo, los ministerios públicos, y si aquí hay en el auditorio ministerios públicos que nos estén escuchando, sabemos que no es una cuestión solo de corrupción al interior de estas agencias, sino también de malos salarios. Hay ministerios públicos que tienen hasta miles de casos que atender, y ese es uno de los motivos por el que cuando llega una mujer violentada, la atención inmediata con el Estado es un ministerio público que muy probablemente no está capacitado y que además tiene un salario raquítico y que además tiene una carga de trabajo excesiva. Entonces necesitamos empezar a modificar estas cuestiones que en el caso de las mujeres pues son el primer contacto que hay con el Estado, y ese contacto suele ser muy violento. Entonces a las víctimas se les revictimiza y eso es lo que ya no queremos, aunado de programas culturales. Vamos a tocar el tema de corrupción. Sabemos que este es un tema que ha pues lacerado mucho a México, incluso a nivel nacional y a nivel local se han presentado casos de corrupción importantes. ¿Cómo trabajar para erradicar este mal desde el Congreso de la Unión, y también cómo garantizarle a las personas que las están viendo y que pertenecen a su distrito para asegurarles o garantizar que ustedes no van a cometer ese tipo de actos de corrupción que se pueden prestar al interior del Congreso de la Unión?
ya estando allá. Marta. Claro, por supuesto, este es un tema que es una demanda ciudadana de manera cotidiana, lo que tiene que ver con el tema de la corrupción. Hay que decirlo y hay que decirlo puntualmente. El Sistema Nacional Anticorrupción que entró en vigor en 2015 y que después de esta situación se tardaron 2 años en nombrar el fiscal anticorrupción, ahí habla de cómo hay una descomposición social en este tema y tenemos que garantizarle a las personas que el dinero que es público sea efectivamente público. No basta con los mecanismos de transparencia que se han echado a andar en toda la nación, no basta con el Sistema Nacional Anticorrupción si todo este Consejo Ciudadano no participa fehacientemente. Por supuesto que debemos tener un compromiso de cara a la sociedad, porque no hay mayor dolor que manifiesta la ciudadanía es que precisamente no se cumplan con los objetivos para los cuales han sido creadas las instituciones. Lo decíamos y lo decíamos fuerte y lo repetiremos. El recurso público debe estar transparentado y debe ser vigilado por la ciudadanía, porque es lo que permite la participación democrática y la certeza de que este recurso sea utilizado de manera eficaz. Mi compromiso es, y de cara a la ciudadanía, que como potosina no les voy a fallar. He vivido aquí viven mis hijos y vive mi nieta y tengo la certeza de que los podré mirar a los ojos, no solo en estas ocasiones, sino las que siguen. Y también sé que es una demanda, no solo del 5º distrito, sino de todo el país y de todo San Luis Potosí. En efecto, me ha tocado estar en situaciones donde por supuesto que hay que afrontarlas. Estoy en una legislatura, en la 61ª, y por supuesto que hubo situaciones que marcaron el rumbo y el destino. Paloma, desde tu punto de vista. Pues mira, así como ya se mencionó, el sistema anticorrupción ya está en vigor, pero yo creo que a la política mexicana le falta algo fundamental, que es voluntad política. Hace mucho que en la política no se habla de honestidad, hace mucho que en la política no se habla de moral, de ética. Evidentemente que nosotros queremos legislar y perfeccionar el sistema anticorrupción, que ya es vigente, que también los legisladores de Morena participaron en la construcción de pero sí consideramos que más allá de eso es una cuestión de voluntad política. Cuando se es juez y parte, por ejemplo en el caso del Congreso Estatal, aquí en San Luis Potosí, cuando son los mismos legisladores los que colocan a la gente en la auditoría y cuando se es juez y parte, es imposible que haya un entorno de transparencia, es imposible erradicar la corrupción. Entonces nosotros sí consideramos que es una cuestión también de moral y de voluntad política. Ya Andrés Manuel lo ha dicho muchas veces, necesitamos limpiar al país como se barren las escaleras, de arriba para abajo, y en ese sentido sabemos que el presidente de la República es un referente hoy en México de corrupción y en el mundo, no solo en México, involucrado incluso en problemas tan graves como el de Odebrecht, que laceran a la sociedad y laceran el entorno mundial también internacional. Entonces consideramos que, por ejemplo, podríamos comenzar con modificar el artículo 108 constitucional para que al presidente de la República también se le pueda juzgar por corrupción, que no sea inmune, porque ahí empieza el mal ejemplo. Muchas gracias. La última pregunta, ya para despedirnos, ¿por qué sí la población del 5º distrito debe de votar por cada una de ustedes y por qué no por sus contrincantes? Marta. A mí me gustaría empezar en el que más que decidir qué quieren para el futuro del 5º distrito, deben conocer a las personas. Marta Horta les ofrece una condición de cercanía a la población, evidentemente de mucha voluntad de transitar al lado de ellos para generar políticas públicas en materia de las demandas que me han venido platicando, comentando a lo largo de estos recorridos que yo he hecho. A Marta Horta le han dicho en la calle que temen por varias cosas, por el tema de seguridad, que ya lo tratamos, por el asunto del empleo, por el tema que tiene que ver con una situación que luego nos dicen que no nos metamos los legisladores o que no lo politicemos, pero el agua es un asunto que en el 5º distrito es una demanda de manera cotidiana. Yo creo que mi compañera también lo ha sabido y sí nos toca desde el marco jurídico federal generar no solo el marco jurídico, sino también cómo se van a etiquetar los recursos para poder eficientizar este mecanismo que distribuye el agua potable. En San Luis Potosí vivimos una condición que de verdad la tenemos que tomar en cuenta. Yo creo que San Luis Potosí, como nunca, está lastimado, está lacerado por la corrupción. Como lo decía, tenemos hoy por hoy una de las peores legislaturas de la historia contemporánea de nuestro estado. De entrada, yo les pediría que voten por mí porque soy honesta. Nunca he estado en un cargo político,
Sí soy política, porque llevo haciendo política desde muy joven, desde los 22 años, soy fundadora de Morena. He trabajado mi carrera política a ras de calle, tocando casas. La gente del distrito lo sabe, conozco todas y cada una de las colonias del distrito, pero también me he ocupado de prepararme. Sé perfectamente lo que puedo llegar a hacer en el Congreso si ustedes me apoyan y representarlos dignamente, de forma honesta, con voluntad política, siendo joven pero representando no a una generación de jóvenes, sino a una generación de todas las edades, adultos mayores, a mujeres, a jóvenes, a niños también. Y creo que es fundamental que si queremos un cambio, dejemos de votar por los mismos y cambiemos a nuestra clase política, que se llama ciudadana. Muchas gracias a las dos, les agradezco por este espacio en el que estuvieron aquí platicando un poco con nosotros. Faltó tiempo, yo creo que hay más este tema, pero por lo pronto ahorita vamos al resumen, regresamos. CN13 Noticias. Andrés Manuel López Obrador estuvo este sábado en Matehuala ante miles de simpatizantes. Afirmó que al llegar a la presidencia de México invertirá 1,000 millones de pesos en el altiplano potosino. Anunció que además de vender el nuevo avión y el hangar, va a solicitar a la Marina que cancele la adquisición de 14 helicópteros artillados que pretenden comprar a Estados Unidos. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprobó por unanimidad nuevos cambios en candidaturas de distintas fuerzas políticas. El organismo electoral afirmó que los cambios que surjan a partir de ahora, los candidatos no podrán aparecer ya en la boleta electoral. Jesús Carlos Cabrero Romero, arzobispo de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, consideró que el gobierno está orillando a los ciudadanos a tomar la justicia por su propia mano en el tema de feminicidios. Lamentó que se ha llegado a la sinrazón de creer que a alguien puede arrebatarle la vida a una mujer por propio gusto. El recién remodelado Hospital General de la Zona número 2, ubicado en la avenida Cuauhtémoc, no aguantó ni las lluvias que se registraron el pasado fin de semana, ya que por medio de redes sociales se denunció las filtraciones de agua y caída de plafones en dicho nosocomio, pese a que se invirtieron miles de millones de pesos. De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, la gente no contrata ya un seguro para proteger su patrimonio, ya que se calcula que al menos el 20% del parque vehicular cuenta con un seguro. Gracias por acompañarnos y que tenga un excelente inicio de semana.